durante el resto de mis días y de los suyos. Así que, pues les pido que por favor le demos la más calurosa bienvenida a Fray José Jaime, que todos lo conocemos por José. Bienvenido, José. Iba a decir otras cosas, pero... Muy buenas tardes. Me parece que el escenario, el marco en el que pues he tenido o tengo el privilegio de estar el día de hoy habla por sí mismo, y probablemente una disertación sobre el rosario pues debería de versar más bien sobre la gran catequesis, el gran tratado teológico que se ha plasmado no de manera conceptual sino simbólica en eso que es el espíritu más alto a lo que ha llegado la producción humana, que es el arte. Sin embargo, pues muy humildemente, yo quiero compartir con ustedes una reflexión en torno a lo que significa el rosario. Probablemente, para sorpresa de algunos, pues no será una reflexión sobre el contenido del rosario, sino sobre lo que el rosario significa para nosotros como pueblo cristiano. Y es que goza hoy en día de muy mala fama, creo yo. ¿Por qué? Pues claro, y no se ofendan, el rosario es la oración de los viejitos, ¿no? Y creo yo que es necesario rescatar cuál es el fundamento de que nosotros hoy, siglos después, estemos todavía rezando el rosario, con un fervor que nos habla más de una historia de vida, de la historia de un pueblo que ha sido rescatado, que de una devoción simplemente y muchas veces descartada como popular. Y es por eso que lo primero con lo que pues he decidido abordar este tema es el tema de la tradición. Dicen que es importante visitar a los abuelos cuando somos niños por dos razones fundamentales. Una, porque ellos son los que tienen chocolates. Y dos, porque los abuelos son el hogar de la memoria. Y nosotros, los seres humanos, somos, antes que otra cosa, memorias. Dirá Montesquieu que precisamente nosotros, los hombres, nos construimos a base de las memorias que hemos acumulado y somos, por lo tanto, los pasos vivientes de nuestro pasado. Y esto es importante porque hoy estamos en una época que muchos dicen que es una época de cambios. Otros dicen que es un cambio de época. Lo cierto es que hoy el cambio está de moda. Y no así la tradición. Pensamos que la idea de permanecer, la idea de conservar, la idea de arraigarnos en tierra firme es cosa del pasado. Es algo que ha quedado en el olvido y que es para gente retrógrada. Lo de hoy es el cambio. Lo de hoy es, como precisamente lo dirá esta área de la filosofía, es lo moderno, ¿no?, que se autodenomina como progreso. Pero al progreso y a la modernidad se les olvida que todo lo nuevo pende de una historia y de un cúmulo de pasado. Y eso es precisamente lo que es la tradición con mayúscula. Y para explicar mejor esto, he querido yo retratar aquí un pequeño video, un extracto de una película, pues me parece muy afamada, adaptación cinematográfica de un musical todavía más afamado, que es El violinista en el tejado. No.
violinista en el tejado. Parece cosa. Tal vez. Otra vez. Un violinista en el tejado. Parece cosa de locos, ¿verdad? Pero aquí, en nuestro pueblecito de Anatevka, puede muy bien decirse que cada uno de nosotros es un violinista de tejado que intenta ejecutar una tonada grande y sencilla sin romperse la cabeza. No es fácil, ¿no? Tal vez me dirán ustedes que por qué nos subimos ahí si esto es tan peligroso. Pues si subimos es porque Anatevka es nuestro hogar. ¿Y cómo guardamos el equilibrio? Puedo decirlo en una palabra. ¡Tradición! Un violinista en el tejado nos habla de un concepto fundamental que es el equilibrio. Todos nosotros, cuando experimentamos un cambio en nuestra vida, somos susceptibles de experimentar lo que en el argot psicológico se denomina la crisis. Que es una crisis, es cuando yo espero que suceda algo y no pasa lo que creo que iba a pasar. Y entonces entro en crisis, ¿no? Mi modelo mental de la realidad se ve alterado por la realidad que la sobrepasa, que lo supera. En esos momentos es fundamental saber mantener el equilibrio. Y el equilibrio en la vida, en nuestra vida, lo mantenemos precisamente gracias a la tradición. La tradición con mayúscula, que no hay que confundirla con las tradiciones con minúscula. Todo aquello que efectivamente encarna, materializa las distintas los distintos ámbitos o rubros o contenidos de esta gran tradición, pero que siempre se quedarán cortas respecto de lo que significa este gran pasado que nos supera, este pasado que nos hace mantenernos firmes en el momento del cambio, que nos da identidad, que nos habla de quiénes somos. Y eso mismo es lo que yo intento transmitir sobre lo que significa el rezo del rosario. Lo que significa identificarnos con una tradición, ahora sí con minúscula, como lo es el rosario. Porque eso implica reconocernos parte de un pueblo que se sabe salvado por Dios, un Dios cuya misericordia dura para siempre. Y es por eso que para poder ahondar en lo que es el principio, no así el comienzo, pero el principio del rosario, me voy a permitir hablar de un salmo. ¿Por qué? Porque los salmos son parte de la tradición orante de la Iglesia. Nosotros como cristianos aprendimos a orar muchos siglos antes de que Jesús pisara esta tierra. Y aprendimos a orar con la gran escuela semita de los salmos, estos himnos, esas alabanzas que claman a Dios, que elevan el sentimiento humano para que sean reflejo de una experiencia de fe. Y eso es importante porque el rosario, a diferencia de este rosario con minúscula, que es pues, más una adaptación de una camándula, ¿no? El rosario con mayúscula es ante todo y sobre todo una oración.
¿Y qué significa orar? Orar significa llevar la propia vida a la mirada del Padre. Y una buena forma de hacer esto es a través de los salmos. Pero no es cualquier salmo el que les vengo a presentar yo. Es el Salmo 136 que nos sirve pues bastante para la exposición del día de hoy. ¿Por qué? Porque el Salmo 136 es una oración que llamaremos litánica. Es decir, que hay una parte de la oración que se repite constantemente. Y eso pues nos recuerda efectivamente a nuestro rosario, que consiste en una repetición constante de las mismas palabras, que nos hace caminar por los mismos lugares una y otra vez. Y así, aunque uno no quiera, eventualmente llegaremos a penetrar en el misterio, así como la gota de agua insistentemente llega a calar la losa de un edificio y llega incluso a derrumbarlo. Cuando hablamos nosotros de los salmos, es importante destacar que para analizarlos o para aproximarnos a ellos, no podemos hacerlo como lo hacemos con el resto de los textos de la Sagrada Escritura, porque a nadie en su sano juicio, bueno, espero que a nadie de los que estamos aquí, se nos ocurra comparar, por ejemplo, una película con un libro. No lo hemos hecho, yo lo sé. Porque a nadie se le ocurriría en su sano juicio, por ejemplo, comparar las pinturas de la cueva de Altamira en España con las pinturas de Miguel Ángel, ¿no? O comparar el arte de la Capilla Sixtina con el precioso arte que nos rodea en la Capilla del Rosario. Porque si yo le preguntara a alguien, que no lo voy a hacer porque somos pudorosos, ¿no? Pero si yo le preguntara a alguien, ¿cuál es la mejor expresión? ¿La Capilla Sixtina o la Capilla del Rosario? Y alguien se atreviera a responder que ha optado por una de las dos, ese alguien está muy equivocado respecto de lo que es el arte, de lo que es la sensibilidad del espíritu. Porque claro, los dos son parte de tradiciones artísticas y culturales diferentes, tratan de representar algo totalmente diferente, algo distinto, hablan tal vez de los mismos motivos, pero desde una diferente perspectiva. El contexto vital de las obras es importante, tanto así como la forma en la que se transmite. Y por eso un libro siempre será diferente de una película y por lo tanto, como diría Thomas Kuhn, serán inconmensurables. Pues así también la poesía no puede analizarse, no podemos llegar a leer poesía como llegamos a leer un cuento, con lo valioso que son los grandes cuentos, o como llegamos a leer la Ilíada, por ejemplo. Y no podríamos decir tal vez nosotros que el Quijote de Cervantes es una obra superior a los Salmos, pero tampoco viceversa, porque pertenecen a dos universos totalmente diferentes. Y es por eso que comenzamos hablando de qué cosas son los Salmos. Y lo particular de los salmos, como poesía, es que hablan de la vida, de nuestra propia vida, desde una perspectiva muy peculiar que es la humana. El resto de la escritura, tomemos por ejemplo los profetas. Los profetas son la voz del Señor que le habla a su pueblo. Escucha, Israel, pueblo mío, doy testimonio contra ti. La voz de los profetas es la voz del Señor que le clama a su pueblo. Sin embargo, los salmos son la voz de los hombres que han subido hasta los oídos del Padre en forma de oración. Y eso es algo bien importante, porque ante todo sabemos que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Y eso es algo muy contrastante, porque acabo de decir que los salmos, como poemas, son palabras humanas, sobre todo humanas, son encarnación de los sentimientos. ¿Cómo así? Pues eso mismo, es la grandeza del Salmo, que Dios ha asumido nuestras palabras para hablar de sí mismo. No nos ha dado palabras nuevas, ha tomado nuestras expresiones, nuestros símbolos,
nuestras alegorías y metáforas, las ha hecho suyas y con ellas nos ha hablado de quién es Él. Y Él es el eternamente misericordioso. Dice Alonso Shekel que el sentido original de un salmo se consuma cada vez que un hombre lo pronuncia como oración suya a Dios. Porque claro, como cualquier texto que se haya escrito en la historia de la humanidad, estos pertenecieron en un primer momento a su autor. Y son reflejo de lo que el autor tenía en su cabeza, de lo que estaba viviendo, de lo que lo rodeaba. Pero estos textos, a la postre, comenzaron también a cobrar un nuevo sentido, un nuevo horizonte. Y cada nuevo horizonte se debe precisamente a que cada nueva persona que lo hace suyo, lo dota de sentido. Y alguien en pleno siglo XXI podrá decir, yo no sé qué es lo que haya experimentado el salmista cuando escribió en el siglo VI a.C. este texto. Pero lo que sí sé es que me habla de mi vida, me habla de mi familia, de mi esposo, de mi mujer, de mis hijos, de mi trabajo, de mis amigos. Me habla de mí y de mi relación con mi Dios, con el Dios que me ha revelado Jesucristo. Y es por eso que para comprender los salmos, nosotros siempre debemos de tener una mirada de fe. Porque también comenta Alonso Shekel, un gran exégeta, que si es difícil comprender los contenidos de fe sin creer de verdad, más difícil aún es comprender los contenidos de la oración si no se sabe orar. Y es así que nosotros, pues qué bueno que sí sabemos hacer oración, porque entonces podremos aproximarnos al contenido de este salmo que nos habla del contenido, del principio de lo que será también el rezo del rosario. Dice San Agustín respecto de los salmos que dos cosas son verdad, que son nuestra voz y que no es nuestra voz. Son del Espíritu de Dios, porque si no las inspirase Él, no las diríamos. No son de Él, porque no está necesitado ni sufre. Estas voces son propias de gente necesitada que sufre. Son nuestras, porque expresan nuestra necesidad. No son nuestras, porque es don suyo aún nuestra capacidad de gemir. Ahora bien, para no, ya ustedes tendrán acceso al documento completo y podrán ir paso a paso en la disertación, en los pasos que me he ido saltando, pero algo que me parece muy importante para poder analizar los salmos, una buena herramienta hermenéutica, es hablar de cómo pensaban los judíos, los semitas, cómo pensaban los salmos. Nosotros estamos acostumbrados a una poesía que está fundamentada en dos grandes cimientos, que son la métrica y la rima. Pero esa es la poesía de Homero, es la poesía de Virgilio, incluso un poco de la prosa de Séneca, ¿no? Esa es la poesía de Quevedo, de Góngora. Esa no es la poesía de los judíos. Los judíos no componen poesía, no expresan sus sentimientos en verso, en rima y en métrica, lo expresan en paralelismo. Y eso va a ser algo bien padre para todos ustedes, porque cuando yo lo descubrí, realmente fue para mí un motivo de alegría encontrarme de nuevo con los mismos salmos que había venido rezando toda mi vida, y redescubrirlos a la luz de esta nueva clave de lectura. Y es que, claro, siempre que queramos aproximarnos a la Sagrada Escritura, será bueno hacerlo desde una perspectiva nueva, diferente, que nos refresque y nos hable no solamente de quiénes fuimos, sino de quiénes podemos llegar a ser. ¿Qué es el paralelismo? El paralelismo, fundamentalmente, es repetir en dos líneas distintas, que
en el lenguaje técnico se llaman estiquios o hemistiquios, dependiendo de la longitud, de repetir en dos diferentes líneas la misma idea o ideas relacionadas. Hay un primer paralelismo que es tal vez el más sencillo, el más tal vez elocuente, que pronto tendrán ustedes ejemplos, que es el paralelismo sinonímico. Es decir, que yo voy a decir en dos líneas subsecuentes la misma idea, usando palabras distintas. ¿Ya tienen algún ejemplo en la cabeza? Más o menos, ¿no? Bueno, no pasa nada, yo traje un ejemplo para ustedes, que es el Salmo 144. Los montes brincaron lo mismo que carneros, las colinas como corderos. Es la misma idea, en dos líneas distintas, con palabras diferentes. Montes y colinas son sinónimos, así como carneros y corderos también reflejan un poco la misma idea. Pero ahí no se agota la genialidad semita a la hora de la producción poética. Ese es el paralelismo antitético. Y este es precisamente contrastar dos ideas que son contrarias, conceptos contrarios, ponerlos uno después del otro. Como este ejemplo del Salmo 20, ellos se encorvaron y cayeron. Nosotros nos erguimos y nos mantenemos en pie. Ellos cayeron, nosotros nos mantenemos en pie. Es otra forma de hacer poesía. La genialidad del verso en los salmos radica en descubrir estos pares de ideas que refuerzan la idea de que la palabra en los salmos son palabra de Dios y palabra del hombre. El paralelismo sintético, por otro lado, es un poco más sutil porque no son conceptos ni antagónicos ni sinonímicos, sino simplemente uno será la consecuencia, la explicación del otro. Y entonces decimos que, por ejemplo, en el Salmo 126, cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía estar soñando. El segundo verso se constituye como la explicación, la continuación de lo primero. Pero hay todavía un cuarto tipo genérico de paralelismo, que es el climático. Y esto es cuando no es muy cercano al sinonímico, pero ahí lo fundamental es que se repite la palabra para expresar dos ideas diferentes. Por ejemplo, en el Salmo 29, hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria y el poder del Señor. Aquí la idea no es tanto la sinonimia, sino la continuación prosódica, usando las mismas palabras. En el sinónimo tenemos distintas palabras para expresar la misma idea. Aquí tenemos una continuación de ideas que se enlazan por el uso de las mismas palabras. Y es así que podemos ya entrar con estos elementos a hablar de lo que es esto que yo considero uno de los principios del rezo del rosario. Esta tradición que se basa en descubrir y en hablar de Dios, pero no un Dios lejano, impasible, sino de un Dios que se hace historia. El Salmo 136 tiene esta peculiaridad, es el único que tiene esta característica, que a cada verso, hablando del Señor, le sigue una frase que se repite, porque eterno es su amor, o porque es eterna su misericordia. Y como no lo vamos a leer aquí, porque claro, los salmos no nacieron para ser rezados, para ser leídos, sino para ser cantados, por eso se llama salmos, el salterio de David, traigo una pequeña muestra de cómo, en una versión muy moderna, de hecho muy nuestra, muy dominicana, cómo se escucha este salmo con la fuerza de la letanía. Porque se llena su misericordia. Da gracias a Dios de los dioses, porque se eterna su
misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia. En sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel del país, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Vamos a tratar de acompañar la respuesta. Porque es eterna su misericordia. 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 Eterna su misericordia. Porque es 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 eterna su misericordia. Gracias al Dios del cielo. Porque es eterna su misericordia. Pues ya rezamos un salmo. Y después de esta primera impresión, que yo considero que siempre es necesaria, es decir, antes de hablar de un texto, antes de desentrañar o intentar desentrañar su sentido profundo, sus datos exegéticos, cuándo surgió, quién lo hizo, por qué lo hizo, qué quería expresar, siempre será importante y muy valioso. Primero, enfrentarnos
con el texto, hacerlo nuestro. Y ya después, ya que hayamos pasado de esta primera interpelación con la palabra del Señor, pues ya poder nosotros entonces sí tratar de ahondar en su misterio. Y pues vale decir que este texto tiene pues ya recoge la gran tradición histórica de Israel, porque ya se escribe en las últimas etapas de la historia del pueblo judío, que es cuando regresan del destierro en Babilonia. Por lo tanto, pues ya ha pasado el éxodo, bueno, la esclavitud en Egipto, el éxodo, el paso por el desierto, el periodo de los jueces, la monarquía con David, los reinos divididos de Israel y de Judá, propiamente la destrucción de Jerusalén, el destierro en Babilonia. Han regresado, y después de este gran caminar, el salmista se da cuenta de que en este cambio, en esta época de cambios, hay algo que permanece, y lo que permanece es la misericordia del Señor. Lo que permanece, lo único eterno, es que Dios es bueno y misericordioso. Y esa es la idea fundante. Y por lo tanto, el final de este salmo queda abierto, y nosotros, yo estoy seguro, podríamos añadirle muchas frases provenientes de nuestra propia vida. Porque el Señor me ha llamado a la vida religiosa, porque me ha llamado a formar parte del carisma de domingo, porque me ha hecho encontrarme con esta persona maravillosa, porque me ha dado unos hijos espectaculares, porque me ha conservado en la salud, porque me ha dado fortaleza en la enfermedad. Por eso es eterna su misericordia. Es un salmo que nos permite experimentar a Dios en nuestra propia vida. Y una fuerza más que tiene esta expresión salmódica, y por lo que lo he considerado importante para comenzar a hablar del rosario, es esa forma de letanía que contiene. Porque es una especie de saludo a este Dios al que se refieren los primeros versículos. Dad gracias al Señor, al Dios de los dioses, al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Y pareciera que la primera vez que se pronuncia Ki leolam hasdo, porque es eterna su misericordia, hace un eco que permanece y se repite hasta el final del Salmo, como si solo se hubiera pronunciado una vez, como una vez se ha pronunciado la palabra de Dios sobre nuestra vida. Es así que nosotros podemos hablar muy someramente de tres grandes secciones: de una introducción o un invitatorio del cuerpo del Salmo, que nos habla de por qué es eterna la misericordia del Señor. Y en tercer lugar, una conclusión. Y esta estructura, mis hermanos, es también un paralelismo, porque el invitatorio comienza con dad gracias al Señor. Y el último versículo dice dad gracias al Dios del cielo. Es decir, que el Salmo entero también es un gran ejemplo del paralelismo, no solo en cada verso, sino a lo largo de toda su estructura. Y simplemente vas a decir que en el cuerpo nosotros podemos identificar varias cosas. Para empezar, que la historia de Dios con los hombres no comienza con la creación de Adán y Eva. No comienzan con la elección de Abraham, y por lo tanto la historia de amor con nosotros no comienza con nuestro nacimiento. La historia de Dios con nosotros comienza desde la creación del mundo. Y ya ahí, en la creación de los astros, en la cimentación de la tierra, Dios manifiesta su alianza con nosotros. Nos habla de que para nosotros ha hecho un mundo. Y que también la naturaleza es parte de la salvación que Dios nos trae. Siguen a estos versículos
las dos series históricas respecto de la liberación de Egipto y el paso por el desierto, pero al final hay una serie que queda abierta. Él nos libró de nuestros opresores. ¿Cuáles? Todos, incluso los nuestros. ¿Quién nos oprime hoy? ¿Qué nos causa dolor? Ah, pues de esos también el Señor nos ha librado. Él da alimento a todo viviente y nos recuerda una frase que también repetimos en el rosario, no tan seguido, pero al menos cada 10 Aves Marías pedimos el pan de cada día, recordando que el Señor, cuya misericordia es eterna, es el que da alimento a todo viviente. Simplemente quisiera rescatar esta última frase que nos regala Alonso Shekel respecto de el significado profundo de este salmo, y es que un hombre es su historia. No está terminado de hacer hasta su muerte. Estas huellas, incorporadas a la propia condición, a veces suben a la conciencia y se presentan a la memoria. Pero para los hebreos no suben al cerebro, suben al corazón. En forma de recuerdo, en síntesis nueva, vuelven a ser vividas. Porque también nosotros, a la luz de este salmo, dice Alonso Shekel, debemos descubrir que en nuestra propia vida la misericordia de Dios es eterna, es lo único eterno. Podría parecer tal vez un giro pues por lo menos raro, pues que en una charla sobre el rosario nos tuviéramos que remontar hasta el siglo VI a.C. para hablar sobre un principio. Y es que yo he querido comenzar no con el comienzo del rezo del rosario, sino con su principio fundamental. Y es que el rosario, si de algo nos habla, es de un Dios que se encarna, que hace historia y que asume nuestra historia. El rosario es una versión moderna, respecto del siglo VI a.C., de hablarnos de cómo sigue siendo eterna la misericordia del Señor. Porque así como sacó a su pueblo de Egipto, así hizo que su Hijo se encarnara en el seno de María, que caminara por la tierra, que anunciara el reino de Dios, que padeciera en la cruz, que resucitara y ascendiera al cielo. Y esas también son manifestaciones de la eterna misericordia del Padre. Y es así que podemos hablar ahora sí del rosario, entendiéndolo en su raíz más profunda. Es una oración que nos habla de historia en dos sentidos. Uno, porque nos habla de este Dios que se hace historia. Y dos, porque nos habla de la historia de la Iglesia. Ya lo veremos ahora en esa siguiente sección, que el rosario no solo es historia porque nos habla de este Dios histórico, sino que es historia porque el rosario no surgió un día. El rosario surgió a lo largo de la historia de la Iglesia y hoy recibimos esta oración que es fruto de la tradición eclesial. Comencemos diciendo que, pues cuando los apóstoles predicaban, pues no había rosario. Pero sí había una tradición de oración, una tradición orante, con esta estructura de letanía, ¿no? Ya los primeros cristianos oraban con el Padre Nuestro y también con las palabras de la Anunciación, de la Visitación. Es decir, que la tradición de oración siempre ha sido parte nuestra, y no cualquier oración, sino una oración de tipo vocal, que a través de las mismas palabras vamos dotando de diferentes sentidos al caminar, al recorrer de nuestros días. Y es así que, bueno, espero no escandalizar a nadie, ¿no? Pero es poco probable que para el 1221 ya existiera, que es el año en el que muere Santo Domingo, y por lo tanto el último año en el que la Virgen María pudo haberle dicho a Santo Domingo, pues aquí tienes el rosario. Es muy poco probable que históricamente
Santo Domingo conocía el rosario como lo conocemos nosotros hoy. Eso no significa que tengamos que deshacernos de esta también tradición eclesial de que Santo Domingo recibe de la Virgen María esta devoción como herramienta evangélica, como instrumento evangélico para evangelizar, para catequizar a los suyos. Pero lo cierto es que para esa época solo se rezaba la primera parte del Ave María. Pero contemporánea a esta tradición respecto de las salutaciones del ángel y de Santa Isabel, hay otra tradición litánica que también es muy importante, que es la oración de Jesús, que se nos narra de una manera muy, pues me parece elocuente en el libro del peregrino ruso, en el cual se habla de esta oración más bien oriental, que consiste en la repetición de una frase también como el Ave María, como porque eterna es tu misericordia, que es Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. De hecho, fue una tradición que se volvió incluso un método en el que la propia respiración iba llevando el ritmo de esta oración, ¿no? Aspirando las primeras palabras y ya que exhalábamos, respondíamos, ten misericordia de mí. Pero hay otra tradición que a mí, a la hora de hacer esa investigación, me llamó bastante la atención, fue esta oración que se llama el acácistos. Es una oración muy técnica, pero resulta que el amor a María, pues no es novedoso, ¿no? Claro está que desde los primeros siglos de la Iglesia ya hay manifestaciones de cómo este pueblo de Dios intuye que la maternidad de María es algo muy especial y por lo tanto es motivo de toda una letanía oriental que se repite y que repite precisamente este verso que nosotros también rezamos, con el que comenzamos el Ave María, ¿no? Alégrate. El saludo del ángel es alégrate. El imperativo de Dios en nuestra vida es alégrate. Esta oración se da en el contexto, surge después de que Constantinopla ha sido asediada en repetidas ocasiones, etc. Y se eleva como una especie de himno a la gloria de María que defendió la ciudad. Y eso se me hace simpático porque también el rosario, la fiesta del rosario surge en el contexto de la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, tras ganar la batalla de Lepanto en el siglo XVI. Y por eso el invitatorio para esta oración dice: a la invicta estratega, el himno de victoria, liberada de cruel desventura, este canto de gracias. A ti te dedico yo, tu ciudad, oh Madre de Dios. Tú que gozas de un poder invencible, líbrame de toda clase de peligros, para que te aclame. Alégrate, Virgen y Esposa. El nombre de esa oración significa literalmente no sentados. Los no sentados, porque esa es una de los signos que pedían que el pueblo siempre se pusiera de pie para orarlo, porque precisamente era un himno de alabanza a la victoria de María sobre las acechanzas contra el pueblo cristiano. Y esta es solamente la primera de 26 partes que tiene esta gran letanía, que como verán repite siempre el mismo saludo. Salve, por ti resplandece la dicha. Salve, por ti se eclipsa la pena. Salve, levantas a Adán el caído. Salve, rescatas el llanto de Eva. Pero no solamente es una oración litánica, sino que también los primeros versos nos hablan de esta concepción, de esta intuición ya muy arraigada en nuestra fe, de un Dios que es historia. Un ángel excelso fue enviado del cielo a decir: Dios te salve, a María. Contemplándote, oh Dios, hecho hombre, por virtud de su angélico anuncio, extasiado quedó ante la Virgen y así le cantaba. No cantamos, no le rezamos a un Dios que no se mueve. Le rezamos a un Dios
que no solo nos mira desde el cielo, sino que camina nuestra propia historia. Ese es el gran misterio que nosotros profesamos. Ese es el Dios de Jesucristo al que nosotros seguimos. Y ese es precisamente el Dios del que nos habla el rezo del rosario. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros llegamos a tener hoy una estructura tan sólida como lo es el rezo del rosario, esas 150 Aves Marías, divididos en 3 cincuentenas? Bueno, ahora ya son 200 Aves Marías, 4 cincuentenas. Bueno, pues están dos posturas. Podríamos decir, la tradición eclesial, pero también el dato histórico, que no difiere tanto, ya lo veremos, de nuestra tradición muy dominicana. Por un lado está la revelación especial a nuestro Padre Santo Domingo, porque Santo Domingo, predicando, se encontró con que su labor no estaba siendo eficaz. Los herejes no se convertían. El pueblo seguía triste, pensando o creyendo en un Dios que era castigo. Y la Virgen María, en ese momento de oración, le dice: reza mi rosario. Lo cierto también es que nosotros, y ya nos hablará de eso Lourdes más adelante, es que Alain de la Roche es un dominico que se dedica o que pasa a la historia como aquel que precisamente estructura el rosario, pero ya entrado el siglo XV. Es decir, pues muy posterior a Santo Domingo, pero claro, parte pues de la tradición dominicana. Y es que del Salterio de David al Salterio de María hay pues bastantes etapas en las que nosotros los dominicos hemos sido bastante protagonistas a partir de un momento de la historia. Pero esa historia comienza, pues eso, con el libro de los Salmos, como ya hemos repasado. Es el libro que ha sido interiorizado por los primeros cristianos. Cristo mismo predica refiriéndose a los Salmos. En los Evangelios hay muchísimas referencias al libro de los Salmos, probablemente más que a otro de los libros sapienciales. Pero llegó un momento en que el uso del salterio se dejó de usar, dejó de ser palpable en el pueblo cristiano, probablemente por el desconocimiento paulatino del latín culto. Y es por eso que se reservó únicamente a los monasterios, donde eventualmente surgió la liturgia de las horas. Es entonces cuando surge una herramienta adicional, porque claro, no todos los que entraban a los monasterios podían rezar los salmos. Y entonces, pues debía haber una opción B. Y la opción era, bueno, tú no puedes rezar los 150 salmos, porque no puedes leer el latín, pero puedes rezar 150 Padres Nuestros, ¿no? De hecho, desde entonces surgen esta estructura, ¿no?, para poder llevar la cuenta de los 150 Padres Nuestros. Poco a poco, no solamente el Padre Nuestro comenzó a ser parte de esos oficios, sino que también comenzaron a surgir horas, meditaciones, pequeñas alabanzas jaculatorias a la Virgen María que se iban intercalando con los Padres Nuestros en el rezo de latín, en el rezo de ese salterio de Padres Nuestros. Ya en la regla de del monasterio de Cluny, pues ya está testimoniado que aquellos que no puedan rezar los 150 salmos, recen 150 Padres Nuestros intercalados con salutaciones a la Virgen María. Y es así que hasta mediados del siglo X, más o menos, en el año 900 hacia el año 1000, surgen ya esbozos de los salterios de María, uno de los cuales es precisamente el rosario. Es uno de los tantos modelos que surgieron para estructurar esta oración. La genialidad del rosario, como lo conocemos ahora, no es la cuenta de Aves Marías, sino es la combinación de dos cosas, que eso sí, no se ha encontrado antes de Santo Domingo, y por lo tanto los historiadores consideran que esa fue la aportación propia de Santo Domingo en la historia del rosario. Y es que al rezo
de la oración vocal del Ave María, aunque no completa, sino solamente la primera mitad, que es lo que ya existía, se propone la meditación de momentos de la vida de Jesús. Esa combinación es lo que es propiamente la aportación de Santo Domingo y de sus hijos. Y dice el segundo párrafo: la combinación de Padres Nuestros y Aves Marías con las referencias a la acción de Cristo y de María es la que hace la esencia del rosario, conjunto armonioso de oración vocal y de conmemoración de los misterios de la salvación. Es esta combinación la que no es posible rastrear en la historia antes de Santo Domingo, y por lo tanto es lo que la tradición le atribuye al fundador, al padre de los predicadores. Pero esta historia tiene un personaje muy importante, que es San Pío V. ¿Por qué? Porque resulta que el rosario era uno más de los salterios de María que existieron durante la Baja Edad Media y el comienzo del Renacimiento. ¿Cómo es que el rosario llegó a ser no solo una de las devociones marianas, sino la devoción mariana por excelencia? Pues gracias a San Pío V. San Pío V, que pues fue un fraile que surgió de un ambiente bastante humilde, italiano él de nacimiento, que ingresa a la orden de predicadores, que cambia su nombre de Antonio a Miguel, como parte de la costumbre de la época. A los 15 años emite sus votos. Eso quiere decir que pues bastante más, como casi 15 años más de lo que yo me tardé, ¿no? En 1551, no mucho después de haber sido ya ordenado presbítero, es confirmado por Julio III como comisario general del Santo Oficio, y cuando el cardenal Garrafa, que fue su padrino, llegó a ser el Papa, pues es nombrado por Pablo VI inquisidor general. El inquisidor general tenía una magia, y es que él estaba sobre todos los inquisidores particulares, incluidos los obispos. Esta es una potestad que no se volvió a ver en otra persona fuera de San Pío V, porque él, cuando llegó a ser Papa, él siguió siendo el inquisidor general, y a partir de entonces el único inquisidor general era el Papa. Entonces San Pío V fue el último que mantuvo este cargo fuera del pontificado. Los santos no se dan individualmente, se dan por racimo. Y en tiempos de San Pío V también estuvo un personaje fundamental en la historia de la Iglesia, fue San Carlos Borromeo, que le tocó organizar el Concilio de Trento. Y como le tocó organizar el Concilio de Trento, a la hora del cónclave de 1566, sabía que necesitaba una persona pues que pudiera llevar a cabo, que pudiera ejecutar el Concilio de Trento, como no lo habían logrado los dos anteriores, Pío IV y Pablo IV. Y es por eso que San Carlos Borromeo mueve al cónclave y es elegido por unanimidad San Pío V, y el 7 de enero de 1566 toma el nombre de Pío V, con el que es ya conocido por todos. Él, pues dentro de como ya les decía, su obra fundamental, pues no se reduce al rosario. De hecho, en muchas historias de San Pío V es lo que menos se menciona, porque él es el padre del concilio. Hoy en día, que ya vivimos en la época del Concilio Vaticano II, el Concilio de Trento nos suena lejano, retrógrada, arcaico, pero lo cierto es que el Concilio de Trento vino a ser para la Iglesia piedra de renovación, y San Pío V fue aquel que lo llevó a obra, a cabal cumplimiento. En primer lugar, la Iglesia necesitaba una doctrina oficial, necesitaba una manera, un método de ejercer la teología, el oficio teológico. Y a él, al nombrar a Santo Tomás doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, promueve entonces la doctrina tomista como la doctrina oficial de la Iglesia. Y es así como puede emprender su siguiente paso, que es formar presbíteros. Antes del Concilio de Trento no había seminarios, no había formación del clero, y
San Pío V no solamente los impulsa, sino que él financia la construcción de varios, él a título personal, para que puedan ser modelos de los seminarios de la cristiandad europea. No contento con eso, él publica lo que será el primer catecismo romano de la Iglesia, que es, así como la doctrina de Santo Tomás, pues será el texto, o serán los textos de los académicos. El catecismo romano será el texto del pueblo cristiano, ¿no? En el que donde encontraremos una síntesis de la fe, ¿no? Una promoción de la cultura cristiana, no solamente para el clero, sino también para el pueblo creyente. También a él le debemos la reestructuración litúrgica, que una vez más, hoy a nosotros nos parece que no, es que la misa tridentina ya es algo retrógrada, algo del pasado. No, 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 para nada. Es la misa que le dio unidad a la Iglesia, que le dio un valor universal al rito romano y que le permitió a la Iglesia que independientemente de donde estuvieran, pudieran celebrar el mismo misterio bajo la misma lengua, bajo los mismos signos, y así identificarse como pueblo. Y eso no existió desde siempre, existe desde San Pío V. Entonces tampoco es tan antiguo como pensamos. Y por último, también es muy importante el impulso que San Pío V le dio a la actividad misionera de su tiempo, tanto en América como en África. Y pues hay considerables cartas en las que se habla de no solamente el impulso que él da a los misioneros, sino también de textos en los que recalca la necesidad de respetar la dignidad de los pueblos a los que se evangeliza, siempre haciéndolo en clave de libertad. Entonces tal vez son facetas que no conocíamos sobre San Pío V, pero pues que es una buena manera de conocer la gran obra de este hombre, que a nosotros nos interesa, sobre todo porque él fue el que nos regaló como iglesia esta gran oración que es el rosario. Y esta oración del rosario, una vez más, se da como la devoción mariana de la Cátistos, que les decía, se da también en un conflicto bélico. Él ya en 1569 había proclamado la bula de la siguiente diapositiva, Consueverum Romani Pontifices, en donde él estipulaba cómo era el rezo del rosario. Pero es hasta en 1571, en el marco de la batalla de Lepanto, cuando él promueve esta oración para toda la iglesia, ¿no? San Pío V, además de lo que ya había mencionado, fue de los primeros, pues qué decir, como de los grandes diplomáticos de su tiempo. Y él tuvo un sueño, que fue generar una alianza cristiana de toda Europa en contra del Islam, ¿no? Del avance del Islam, porque claro, el reino turco pues ya estaba a punto de invadir Europa, que estaba envuelto en muchas guerras intestinas. Y San Pío V dice, nosotros como cristiandad debemos unirnos. Claro, hoy en día es bastante cuestionable esa postura, pues de ir en contra de un pueblo, etc. Pero la idea es que él tuvo un sueño de unir a los cristianos bajo una misma fe para poder defender lo que él consideraba que era la tradición, la historia de un pueblo que se había forjado pues ya desde los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, pues como buen idealista, pues él no lo logró. No solamente logró concertar a España, a Venecia, y junto con los estados pontificios pudieron hacer frente en la batalla de Lepanto en contra del imperio turco. Y esta batalla fue la que detuvo definitivamente el avance de este reino sobre los territorios europeos. Y la batalla se gana el 7 de octubre. Al Papa le avisan con días obviamente de diferencia, pero él tiene un sueño el día de la victoria, de que han ganado la guerra. Y él instituye en ese día, el 7 de octubre, la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias. Una vez más, María pues está expuesta en clave de liberación, en clave de, pues sí, de la resurrección, de la misma salvación que ofrece su Hijo. Ella es la Señora de las Victorias. Solo será hasta su sucesor, Gregorio XIII, que se instituye ya oficialmente con el nombre de la fiesta del Santo Rosario, de Nuestra Señora del Santo Rosario. Bueno,
la bula. No vamos a ahondar ahorita en para poder permitirme pasar simplemente a otra expresión que condensa muy bien, creo yo, lo que hemos dicho hasta ahora, que ya no es de San Pío V, sino de Juan Pablo II, quien en su exhortación apostólica de 2002, Rosarium Virgines Mariae, expresa lo siguiente: la contemplación de María es ante todo un recordar, y por eso comencé hablando de la memoria. Conviene, sin embargo, entender esta palabra en el sentido bíblico de la memoria, que es sacar, que actualiza las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación, y por eso hablamos del Salmo 136. La Biblia es narración de acontecimientos salvíficos que tienen su cumbre en el propio Cristo. Estos acontecimientos no son solamente un ayer, son también el hoy de la salvación, el eterno hoy de la liturgia. Esta actualización se realiza en particular, lo dicho, en la liturgia. Lo que Dios ha llevado a cabo desde hace siglos no concierne solamente a los testigos directos de esos acontecimientos, sino que alcanza con su gracia a los hombres de cada época. Esto vale también, en cierto modo, para toda consideración piadosa de aquellos acontecimientos, como el rosario. Hacer memoria de ellos en actitud de fe y amor significa abrirse a la gracia que Cristo nos ha alcanzado con sus misterios de vida, muerte y resurrección. Yo espero que, aunque haya sido un recorrido muy amplio, poder pues llegar desde el principio y desde el comienzo del rezo del rosario hasta su institución oficial con San Pío V, pues haya yo podido también dejar clara esta idea, esta noción que ya les comentaba al principio. El rosario no es una muestra de la oración cristiana, sino que es, sin ser expresión litúrgica de la fe, eso que nos quede muy claro, sin ser expresión litúrgica, es la oración eclesial por antonomasia, pues es expresión de la fe de un pueblo en su Dios que se encarna y vive al lado de sus hijos, y es manifestación de una historia de incontables generaciones de cristianos que han corroborado que en efecto la misericordia del Señor es para siempre. Muchísimas gracias. Lo cierto es que, bueno, en esta exposición, pues bueno, he seguido un poco pues, el ritmo propio de la misma y no me he detenido a verificar que todos ustedes tuvieran o fueran siguiendo la hilación de las ideas, que lo fuera quedando todo claro. Y por eso ahora tenemos un espacio, un momento, precisamente para eso, para que ustedes puedan también expresar alguna duda que haya quedado a lo largo de la exposición, algo que no haya yo sabido compartir con ustedes, y pues buscando que quede más claro para todos. ¿El silencio es porque no hubo dudas o porque no se entendió nada? Adelante, Paula. No sé si quieras pasar aquí para que todos escuchemos la duda, ¿sí, no? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta es cómo hacer que hoy en día los jóvenes aprecien esto, ¿no? Aprecien o vivan el rosario con esa meditación que nos decías. ¿Cómo incluirlos? Porque como decías al principio,
puede ser que para alguien le parezca algo aburrido o retrógrado, ¿no? Cuando nosotros queremos avanzar en nuestra vida, y yo creo que todos nosotros hemos tenido alguna experiencia como de corte de caja, ¿no? Que bueno, ¿sabes qué? De aquí para adelante todo va a ser diferente. Pensamos que lo que tenemos que hacer, o el paso necesario, es dejar nuestra historia, ¿no? Es embarcarnos en algo nuevo, porque queremos tener alas, ¿no? Queremos cumplir nuestros sueños. Pero lo cierto es que a nadie se le ocurriría construir un castillo si antes no tiene un terreno, ¿no? Donde poner el castillo. Y ese terreno donde vamos a construir nuestros sueños es nuestra propia historia. Yo creo que una manera de recuperar el valor del rosario es precisamente poder permear la idea de que no es la meditación sobre algo que pasó en el pasado y que quedó allá atrás. Hay un concepto que está muy devaluado hoy en día, que es la salvación, ¿no? Los jóvenes de hoy ya ni siquiera necesitamos a veces sentirnos salvados, ¿no? Es que Cristo vino a salvarte. Pues sí, ¿pero de qué? No, yo estaba muy bien y ahora me entero de que Dios me salvó. Pues ¿de qué? ¿No? Yo creo que para recuperar lo que es o la importancia del contenido del rosario, lo primero es entender y poder transmitir una experiencia de salvación. ¿Por qué es importante sentirnos salvados? Porque es verdad que Jesús es la salvación, que Jesús es el camino y que el camino de Jesús es el camino que meditamos en el rosario. Hay una paradoja también que surge con la pregunta de Paola, y es que hoy en día buscamos espiritualidades por todos lados, porque el hombre necesita una vida religiosa, necesita una expresión cultural, algo que le comunique con Dios, y entonces recurrimos a experiencias zen, muchas veces a tradiciones orientales, recurrimos a muchas expresiones de fe, que no es este el momento de juzgar si son o no lo más apropiado, pero lo cierto es que muchas veces buscamos fuera lo que tenemos dentro. Y muchas veces, por ejemplo, ¿por qué son atractivas las formas orientales? Porque precisamente se basan en una estructura, al menos hablando en términos formales, se basan en una estructura de letanías, de frases que se repiten constantemente y que nos ayudan a interiorizar un mensaje. Pues eso mismo es el rosario. Pero como es nuestro, pues no lo valoramos, no queremos lo que está en la casa del vecino. Y yo creo que son estas dos cosas. Por un lado, para poder reivindicar el rosario hay que reivindicar su contenido. Y el contenido es que el Señor nos ha salvado. Que el Señor es la salvación. Y si eso no significa una buena noticia para nosotros, no lo va a hacer ninguna expresión de fe, ni el rosario, ni el arte contenido en esta capilla. Y podremos pasar por entre estos muros y decir solamente, pues qué gran expresión del arte. Y ya. Y nos perderemos del misterio, porque para nosotros el misterio ya no dice nada. Y por otro lado, yo creo que pues otra manera de regresar o de hacer que los jóvenes compartan con nosotros esta tradición es tal vez dejarles ver que para nosotros no es solamente la tradición con minúscula, sino que es la expresión de la tradición cristiana, de lo que soy, de lo que somos como pueblo creyente. Yo creo que de las dos, la primera es la más retadora, ¿no? Pero yo creo que por ahí iría cómo rescatar el rosario. Porque el rosario como estructura, pues tal vez ya no dirá mucho, pero comenzará a decir cuando su contenido comience a hablar.
Sí, a lo largo de la historia, pues claro, nosotros creemos en un Dios que no ha dejado de manifestarse, ¿no? En un Dios cuya expresión de misericordia está siempre acompañando a su pueblo, sobre todo en los momentos de dolor. Y es en esos momentos de dolor en donde la historia pone a prueba la fe de un pueblo, que surgen esas manifestaciones, estos que son también gracia de parte de Dios, que no le añaden nada a lo que ya se ha dicho. Es decir, no hay nada nuevo que el Señor tenga que comunicarnos. Y sin embargo, en pura gratuidad, el Señor nos recuerda en la figura de su madre cuál es la verdad fundamental. Y es que la única esperanza está en Él, está en su Hijo. Y en estas diferentes apariciones, en estas experiencias de un pueblo que cree, parece bastante significativo para nuestro tema, efectivamente, que el rezo que se pide, es decir, la forma visible en la que vamos a manifestar como comunidad esta fe en que Dios sigue al pendiente de nuestro proyecto, es el rezo del rosario. Y eso significa, o más bien añade al rosario una carga histórica de la que ya hemos venido hablando, ¿no? Hoy en día, cuando yo rezo el rosario, no lo rezo solamente pues porque a San Pío V, ¿verdad? Pues se le ocurrió un día pues proclamarlo como la oración de la iglesia. No, yo lo rezo porque es lo que rezaron, lo que rezó la familia de mi abuelo durante la Guerra Cristera. Es lo que rezaron las personas de Portugal cuando vino su problema, su guerra civil. Es lo que rezaron en Lourdes, es lo que rezaron durante la batalla de Lepanto, es lo que la iglesia ha rezado durante su historia. Y por lo tanto a mí me conecta, a mí me significa un Dios que ha estado pendiente de su pueblo. Porque hoy en día es tal vez muy recurrente esta expresión de que Dios ha callado en la historia. Y tal vez lo cierto es que Él no es que haya callado, es que nunca ha dejado de pronunciar su palabra de salvación. Pero que nosotros tal vez debemos estar más atentos. Y por eso, en estas manifestaciones de la Virgen María, el mensaje siempre es el mismo. Regresen a mi Hijo. Recuerden que en Él está la salvación, en Él está la esperanza. Porque solo Él nos muestra un camino de amor y el amor es lo único eterno. No sé si... Para mí era más bien una petición a la Virgen, que ella intercediera por nosotros, más no una petición directa a Dios. Sí, siempre recordemos que, y por eso un poco el énfasis de la charla, pues en conectar el rosario con la tradición más profunda que siempre hará referencia a la aclamación al Señor, ¿no? Al Dios de los dioses, a Él cuya misericordia es eterna, ¿no? Es decir, nos referimos a su madre porque con su madre nos sentimos más cercanos. Porque claro, ella entendió lo que era experimentar a Cristo, a Dios en sus entrañas. Su experiencia de Dios fue tan profunda que lo encarnó, como nadie lo ha hecho jamás. Y por eso nosotros nos referimos a María, pero no a María porque de ella provenga la salvación, claro está, sino porque ella sabe cómo somos nosotros y sabe cómo es su Hijo. Pero otro aplauso.